Buenos días. Las tres canciones, los tres coros que cantamos vienen y están en unidad increíble con este breve pensamiento que vamos a tener en esta mañana. Viniendo de un personaje bíblico que es muy conocido por todos nosotros, aquellos que hemos crecido en la iglesia, que desde chicos venimos a una iglesia local, que tuvimos la oportunidad de crecer en una familia cristiana, siempre hemos escuchado de David, el gran rey de la historia de Israel, el que mataba gigantes, el que conquistaba territorio enemigo. Pero hoy quiero mostrarte otro David, y como decía, que de alguna manera quizás hubiese cantado las canciones que cantamos recién, todos los que estamos aquí. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Salmos, Salmo 32. Es un salmo de David. Y mi Biblia tiene como título de este salmo, La dicha del perdón. La dicha del perdón. Y este es David, este es el gran rey de la historia de Israel. Pero mirá cómo lo encontramos en esta mañana. Dice Salmos 32. Vamos a leer los primeros versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y después continúa David diciendo, antes, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y hay una frase aquí que me fascina por la figura literaria, si querés. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este es David, el mismo David que conocemos todos, pero en un momento tremendo de su vida donde él acaba de confesar su pecado con Betsabé. El Salmo 32 es un salmo que se escribe como respuesta del Salmo 51, donde David confiesa el pecado con Betsabé. Y conocés la historia, no hace falta tomarnos mucho tiempo para repasarla, pero recordás que David no cumple su rol que tiene como gran rey de la nación de Israel, no sale a la guerra como debía salir el rey. Se queda en el palacio mientras los demás, mientras sus guerreros, sus valientes salen a batalla. Conocés cómo continúa la historia. Él ve a Betsabé, cae en pecado con Betsabé. Betsabé le trae la noticia de que está esperando un hijo de David. Y ahí David no solamente cae con Betsabé, no solamente no sale a la guerra, sino que empieza a armar todo un plan para de alguna manera tratar de cubrir ese gran error que había cometido. Como sabés, miente, engaña y hasta mata, hasta asesina a Urías, el marido legítimo de Betsabé. Hablando de una forma sencilla y simple, hizo todo lo malo que podría haber llegado a hacer. Todo. Parece que no le quedó nada por hacer. Y como decía una de las canciones que cantamos recién, quizás David, desde un punto de vista muy humano, podría haber dicho, listo, ya está, hice todo mal, no hay forma alguna de que Dios me reciba en este momento y en esta condición, con todo lo que hice y cómo me equivoqué. Sin embargo, este salmo empieza diciendo bienaventurado. ¿Sabes lo que significa la palabra bienaventurado? Significa dichoso, feliz, súper feliz. Y mirá lo que dice, bienaventurado aquel. Y menciona diferentes formas o diferentes formas de que podemos ver o percibir el pecado, porque dice transgresión, pecado, iniquidad y engaño. Repito, fíjate que dice transgresión, pecado, iniquidad y engaño. Pero contrarrestando estas formas de ir en contra de la santidad de Dios, David dice, soy un hombre feliz o puedo ser un hombre feliz a pesar de todo lo que hice, porque yo hice esto, pero Dios hizo otra cosa.
y menciona 3 cosas que hace Dios, 3 acciones de parte de Dios que nos permiten acercarnos tal como soy, como decía la canción que se cantaba hace tantos años atrás. En primer lugar, fíjate que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Lo primero que hace Dios cuando me encuentra en mi punto más bajo, en el momento más difícil de mi vida, no por errores ajenos, sino por errores propios, cuando llego a los pies de la cruz, cuando arrastro mi pecado y los tiro a los pies de la cruz, dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Lo primero que hace Dios, la primera acción de Dios es perdonar. Aquí en mi apunte tengo, significa enviar afuera, despedir. Denota además remitir o perdonar deudas, en otros casos, que son pecados de omisión o comisión. Es la remisión total, absoluta, total, del castigo debido a una conducta pecaminosa. Es la eliminación total de la causa del delito. Tal remisión se basa en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Claro, eso es lo que lo hace posible. Dios te dice, ¿te equivocaste? ¿Pecaste? ¿Te alejaste? ¿Te fuiste a la provincia apartada? ¿Estuviste ahí habitando durante un poco de tiempo, mucho tiempo? No importa, vení con lo que tenés, vení como estés, vení con lo que te queda, que traes tu pecado y yo lo primero que hago es lo perdono. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero no solamente perdona a Dios, sino que significa también, dice después, bienaventurado aquel, dice, cuya transgresión ha sido perdonada, y después dice, cubierto su pecado. Y aquí vamos a un punto aún más increíble en esta mañana. Porque no solamente perdona, sino que cubre. Dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mirá lo que significa cubrir. Viene del verbo original karshash, que significa esconder más que cubrir, pero la idea es más o menos la misma. Dios esconde de su vista los pecados del creyente como si no existieran. La base de la justificación no es la inocencia del hombre. Mira, repito esta parte. La base de la justificación no es la inocencia del hombre, sino la benevolencia de Dios, quien siendo omnisciente y omnipresente, no dice que esconde de su vista nuestros pecados. Y si prestás atención a toda esta definición, parecería que hay algo que se contradice. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dios es omnipresente, está en todos lados. Estuvo cuando estuve bien y estuvo cuando estuve mal. Estuvo cuando fui fiel y estuvo cuando fui infiel. Pero cuando yo traigo mi pecado y lo tiro a los pies de la cruz, no solamente lo perdona, sino que lo cubre de tal manera que Él dice, no lo veo. Y de repente el omnisciente no recuerda. Y parecería que el omnipresente no estuvo, porque lo cubre sobre el perdón que antes nos otorgó. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero hay un paso aún mayor, o más adelante. Porque después dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Perdona, cubre, no culpa. Mirá lo que significa no culpar. Significa no estimar, no guardar, no atribuir, no tener por cierto, no considerar, no discutir, no disponer, no pensar. Lo repito, no estimar, no guardar, no atribuir, no tener por cierto, no considerar, no discutir, no disponer, no pensar. Y es como que Dios dice, perdono, cubro y ya no lo trato más esto.
no culpo más. Y como somos tan humanos, nosotros recordamos lo que el omnisciente olvidó. Pero cuando lo traemos de nuevo, después del perdón y después de haber sido cubierto nuestro pecado, Dios te dice, esto yo ya no lo trato más. No lo trato más. Por eso David dice, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad, porque dice, ya está. ¿De qué pecado me estás hablando? ¿No te pasó encontrarte con personas, con hermanos, con hermanas que en algún momento de la vida, o quizás nosotros mismos, se equivocaron y han vuelto a la fe, y han vuelto a los caminos del Señor, pero siguen atados a algo que pasó hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años, y te dicen, no, yo no puedo ser porque fui, porque hice. Y Dios te dice, ¿de qué me estás hablando? Si yo dudo del alcance del perdón de Dios, dudo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y en un intento de hacernos entender lo que Dios quiere que entendamos, especialmente el Antiguo Testamento, pero también hay muchos pasajes del Nuevo, utilizan figuras para hacerte entender el alcance que te lleva a decir, tengo la dicha del perdón. Por ejemplo, en Job 14:17 dice que tiene tu prevaricación sellada en un saco. Es como que lo mete adentro de un saco y lo sella. En Isaías 44:22 dice que Él deshizo como una nube de nieblas mis pecados. En Salmo 103:12 dice que Él alejó mis rebeliones como el oriente del occidente. En Miqueas 7:19 dice que Él sepulta nuestras iniquidades. En Miqueas 7:19 dice que Él echa nuestros pecados en lo profundo del mar. En Isaías 38:17 dice que Él echa detrás de sus espaldas todos mis pecados. En Jeremías 32:34 dice que Él se olvida de nuestros pecados. En Isaías 43:25 que Él borra mis rebeliones. Y en Isaías 1:18 que Él emblanquece nuestros pecados como la nieve, como la blanca lana. Es Dios diciéndote, a ver si me entendés. A ver si me entendés. ¿Trajiste tu pecado a los pies de la cruz? Ya está. Ya está. No recuerdes lo que Dios olvidó. No abras lo que Dios selló. No acerques lo que Dios alejó. No desentierres lo que Dios sepultó. No busques lo que tiró. Y ya que estamos, no ensucies lo que limpió. Todo esto, queridos hermanos, es por una sola razón. Efesios capítulo 1, versículo 7, pasaje que conocemos de memoria muchos de nosotros porque ha sido uno de los pasajes que nos ha marcado cuando hemos llegado a los pies de Cristo. El hecho de que Dios nos perdona, cubre y no trata, no culpa más, lo describe Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gracias por la gracia. La gracia y la misericordia de Dios, las riquezas de su gracia. Y es lo que estamos recordando en esta mañana. Lo que estamos a punto de celebrar, de recordar, ese momento en el que Dios llegó a nuestra vida y te dijo, yo sé que pecaste, yo sé que estás alejado de mí, yo sé que tu pecado te condena, pero mi Hijo ha muerto en tu lugar y la sangre de mi Hijo es la que hace posible el perdón, que yo cubra tu pecado y no lo vea más. Y no lo vea más, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Recordás el día en el que llegaste a los pies de Cristo? Inolvidable, ¿no? Un antes y un después. No solamente para la eternidad, sino también aquí. Porque ahora tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús.
que no te ate algo que pasó hace 10 años atrás. Y si el enemigo te lo trae de vuelta, como leí en algún lugar, en algún momento, si el diablo te recuerda tu pasado, recordale su futuro. Pero no dudes del perdón de Dios. No dudes del perdón de Dios. Como David, en esta mañana, vos podés decir, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Por el cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz del Calvario y por la sangre que cubre todo pecado. Terminamos con una palabra de oración este pensamiento. Gracias, Dios. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie de los que estamos aquí puede levantar la mano y decir, el mérito es mío, yo no necesitaba el perdón, porque tu palabra dice no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Si estamos aquí en esta mañana, si nos podemos llamar hijos, hijas, es solo por la gracia. Solo porque podemos decir en esta mañana bienaventurado, súper feliz, dichoso, el hombre y la mujer cuyo pecado ha sido perdonado. Gracias, Dios, porque a pesar de la multitud de nuestros pecados, cuando los traemos a los pies de la cruz, podemos decir como David, gracias, Dios, gracias. Gracias porque perdonas, porque cubres y porque no vuelves a discutir, no vuelves a tratar, no vuelves a estimar, no vuelves a pensar en aquello que hicimos alejados de ti. Gracias por este momento en el que podemos recordar lo que hizo posible que seamos dichosos en esta mañana a pesar de nuestro pecado. La obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados. En el nombre de quien oramos. Amén y amén.